es una mecánica de tipo activo. Los músculos deben contraerse para que el aire entre. Esa es la forma en que el aire llega a los alveolos. Y se da lo que se conoce como el ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio es un ciclo de dos partes que implica inhalación o inspiración y exhalación o expiración. Tiene esas dos partes. La parte activa del proceso es la inhalación. La exhalación o expiración es pasiva en la mayoría de especies animales. ¿Por qué? Porque los pulmones y la misma caja torácica son elásticos. Entonces, al expandirse, se crea una energía porque está bajo tensión, y esa energía, cuando se relaja el diafragma, hace que vuelva a su forma original y entonces saca el aire. Y esa es la parte pasiva de la expiración. De tal manera que la inhalación es activa, la expiración o exhalación es pasiva. Exceptuando una especie, ya lo habíamos dicho, que es el equino. En razón a que pues, tiene un pulmón bastante grande y por solo elasticidad del pulmón y de la caja torácica no es suficiente para sacar todo el aire que tiene. De tal manera que el equino debe en la expiración también contraer músculos como los intercostales externos y como los músculos de la prensa abdominal para sacar una cantidad considerable de aire. Bueno, el acto pues, de expandir la caja torácica y con ello los pulmones se debe a unas presiones. Vamos a hablar de un par de presiones que intervienen allí, porque básicamente el órgano pulmonar, es decir, el parénquima pulmonar, no tiene músculos. Bueno, los de los bronquios y bronquiolos, pero pues eso no, digamos, no ayudan a expandir el pulmón como tal. Realmente el pulmón, el parénquima pulmonar, no tiene músculo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que se infle? ¿Cómo que? Contrayendo músculos del pulmón, no hay, porque no hay músculos en el pulmón. Y tampoco hay una adherencia ni por ligamentos ni por tendones ni nada parecido a la caja torácica, es decir, el pulmón está suelto allí adentro. Y como es elástico, pues tiende al colapso. Entonces, la única manera de que esto sea diferente, de que el pulmón se expanda junto con la caja torácica, cuando la caja torácica se expande, es que se manejen presiones. Es decir, que tenemos unas presiones dentro de la caja torácica que al contraer, bueno, al expandir la caja torácica, hace que se incrementen esas presiones y hagan que el pulmón se expanda. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Vamos a ver si aquí no me sirven mucho estas diapositivas. Voy a cambiarlas por otras para mostrarles de qué estoy hablando. A ver qué es esta otra pista. Voy a ver la presentación antigua, que ahí creo que está mejor. Bueno, esta presentación, esta y la anterior también las tienen ustedes ya en su WhatsApp de grupo. Entonces no hay problema con ello. Esta es la diapositiva que quería mostrar. Bueno, el pulmón está suelto, digamos, dentro de la caja torácica, pero el pulmón tiene una cobertura doble, y esa cobertura es lo que llamamos pleura. Es una de las tres membranas serosas que están en el organismo animal, en los mamíferos. ¿Se acuerdan de la anatomía? ¿Cuáles son las serosas que tenemos? ¿Sí se acuerdan las serosas? ¿Cuáles son? Son tres. Esta es una, pleura. ¿Cuáles son las otras dos? ¿No? Voy a hablar con él, a darle quejas de ustedes, profesores de anatomía. Bueno, las tres serosas son el peritoneo, ¿sí?
llaman serosas porque bueno, son membranas, pero a la vez son glándulas exocrinas, producen un líquido que se llama, en este caso, líquido pleural, en el peritoneal se llama líquido peritoneal, y en el corazón, en el pericardio, se llama líquido pericardio. ¿Listo? Entonces, ese líquido, en el caso del pulmón, está entre las dos pleuras, la visceral, que es la que está pegada al parénquima pulmonar, y la parietal, que está pegada a la caja torácica. Entre las dos, entonces hay un líquido que lubrica, como se está expandiendo y contrayendo todo el tiempo, hay un roce entre las dos pleuras y se necesita lubricar. Se necesita que no haya roce. Y de hecho, en enfermedades se presenta ese roce. La enfermedad básicamente es pleuritis, o sea, inflamación de la pleura. Se produce menos líquido pleural y por tanto empieza a rozar una pleura con la otra, y eso se puede diagnosticar auscultando al paciente, el pulmón. Y se han cogido ustedes alguna vez una lija, con otra lija, digamos. Ese sonido es muy similar al que uno auscultaría en caso de roce pleural, que es un signo indicativo de pleuritis. Bien, entonces las dos pleuras tienen la característica, entonces, una de estar pegada a la caja torácica, la parietal, y otra de estar pegada al parénquima pulmonar, que es la visceral. Entre las dos pleuras, entonces, existe un espacio, que sea un espacio pleural, que está ahí adentro, hay un líquido que se llama líquido pleural, producido por las mismas serosas. Lo interesante, desde el punto de vista de la física, eso es biofísica otra vez, es que entre las dos pleuras hay un vacío, ¿vale? O dicho desde el punto de vista de la física, hay una presión negativa allí. Siempre hay presión negativa. ¿Eh? Hay un vacío. De tal manera que cuando se expande la caja torácica, se expande a la vez la pleura parietal, por supuesto, y como hay un vacío en ese espacio con la otra pleura, entonces la visceral también se expande. Y entonces tira del parénquima pulmonar en todas direcciones y termina el pulmón expandiéndose. El pulmón es elástico, así que no tiene problema en expandirse. A su vez, esa energía de expansión es transmitida a cada uno de los alveolos, que deberá pues inflarse. Y esto literalmente chupa aire de las vías respiratorias. Entonces, de lo que estoy hablando es que no llenamos los pulmones y por eso se expanden. Es lo contrario. Expandimos los pulmones y por eso se llenan de aire. ¿Sí? ¿Entendieron? Es decir, el acto de expandir la caja torácica, a su vez, por la presión negativa de la pleura, de las pleuras, eso se llama presión pleural, o presión en el espacio pleural, consigue que el parénquima pulmonar se expanda a su vez, sin que nada pegue al pulmón, o sea, no hay ni ligamento, ni músculo, ni tendón, nada está pegando el pulmón de la caja torácica. Y sin embargo, al expandirse la caja torácica también lo hace el pulmón por ese vacío que están ahí, que está el pulmón experimentando allí. Entonces, cuando se expande el pulmón, a su vez también se expanden los alvéolos. Como todo esto es elástico, no tiene problema, se expande. Y esto, como está conectado con las vías aéreas, y a su vez las vías aéreas están conectadas con el exterior, pues literalmente están chupando aire que va a llenar pues, todo el sistema respiratorio. No solamente los alveolos, sino también las vías de conducción. Bueno, y entonces ese es el mecanismo por el cual los pulmones se llenan de aire. O sea, ese es lo que explica la ventilación. Bien, vamos a ver si... Esas presiones, como les decía yo, tienen que ver entonces con la actividad de la caja torácica. O sea, realmente es la caja torácica la que hace el ejercicio muscular. Tenemos los músculos intercostales externos en la inhalación y tenemos el diafragma. Si ustedes ven, el diafragma es una forma que es cóncava hacia el tórax convexa hacia el tórax y cóncava hacia el abdomen. Tiene una forma, como diríamos, como de paracaídas. O sea, es curvo cuando está relajado, pero cuando se contrae, se aplana. Y al aplanarse, envía las vísceras más hacia abajo, lo que está aquí en la flecha, de tal manera que se expande la caja torácica.
Lo mismo los intercostales externos tiran de las costillas hacia afuera y hacia arriba, de tal manera que expande la caja torácica. Por eso son los músculos de la inhalación. En una inhalación normal, no forzada, no en reposo, digamos, así como están ustedes ahora, en reposo. En ese momento solo se mueven esos músculos. Ahora, si hacen ejercicio o están estresados, tienen ansiedad, empiezan a hiperventilar, etc., pues ya habrán otros músculos que participan. Y son los músculos básicamente de aquí del cuello, el trapecio, el escaleno y el esternocleidomastoideo, que tiran del cuello, de la clavícula y del esternón para ampliar todavía más la caja torácica. Sí. Si es forzado, sí. Estos músculos son estriados, por tanto se mueven voluntariamente. Usted puede parar la respiración cuando usted quiera o respirar más agitadamente cuando usted quiera. Sin embargo, las mismas necesidades del organismo hacen que el autónomo tome el control en un momento dado. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a parar de respirar y dejo de respirar. Hay un momento en que el autónomo toma el control y lo obliga a usted a respirar. Son músculos estriados, pero manejados principalmente por el autónomo. Pero como son estriados, usted puede tomar el control momentáneamente. Pero lo maneja el autónomo. Ya hablaremos de esa parte cuando veamos lo de regulación. Bueno, entonces los músculos inspiratorios de la respiración normal son diafragma, intercostales externos. Los músculos que, además de los anteriores, participan en la respiración forzada, en la inhalación forzada, son los músculos del cuello, trapecio, escaleno, esternocleidomastoideo. Esos son los tres músculos que participan. Y eso hace que cuando uno inspira, digamos, forzadamente, como que se visualizan los músculos aquí en el cuello, ¿no? Ve que esos son los músculos de la inspiración forzada. Ahora, los músculos de la exhalación. Pues la exhalación es pasiva, de tal manera que no hay movimiento muscular. Pero sí que relajamos los que antes habíamos contraído. Relajamos el diafragma y relajamos los intercostales externos. Eso es en la expiración en reposo, normal. Pero si la expiración es forzada, entonces ahí intervienen otros músculos. Los músculos intercostales internos, en ese caso, que comprimen la caja torácica, o sea, llevan las costillas hacia abajo y hacia adentro, y los músculos de la prensa abdominal, que al contraerse el abdomen, pues ayudan a elevar por medio de la presión de las vísceras abdominales hacia el tórax. Entonces, hacen la expiración forzada. La expiración no forzada, simplemente la relajación de los músculos inspiratorios, o sea, la relajación del diafragma y relajación de los músculos intercostales externos. Bueno, aquí están entonces los mismos músculos inspiratorios y expiratorios. Entonces, los músculos expiratorios de la expiración forzada, los abdominales, que ustedes saben que es el recto abdominal y los oblicuos abdominales, y tenemos los intercostales internos. Y los de la inspiración son los intercostales externos, y aquí no está en el dibujo, pero es el diafragma de los músculos. Bueno, recuerden que en los equinos, en la inspiración y expiración normal, también se mueven estos. En la de reposo, los equinos. Bueno, y vale la pena mencionar, esta es una patología. En ciertos equinos, como ya de por sí es difícil sacar el aire de los pulmones de los equinos, en ciertas patologías todavía le cuesta más al equino sacar el aire de sus pulmones. Y entonces sufre una hipertrofia de los músculos abdominales. Algo así como que se le nota la chocolatina al caballo. Y se crea una línea. A ver si la puedo dibujar. Ah, pues que tal vez no se puede. Pero en este otro sí. En este sí, ¿no? Ah, sí, claro. Levante más. Por eso no se levanta solo. Funciona.
supongamos, y les voy a pedir un esfuerzo mental para que entiendan el dibujo. Supongamos que este es un caballo, vamos a ver si lo puedo dejar más o menos. Bueno, y bueno, digamos algo así. Bueno, digamos, para todos un carro, pero bueno. Bueno, digamos que este fuera un caballo, ¿no? El tronco de un caballo. No, por supuesto, aquí falta la cabeza. Bueno, en ese caballo, entonces, detrás de la última costilla, sería esta, cuando hay enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en EPOC, mejor dicho, se hipertrofian los músculos abdominales y aparece una línea aquí. Por lo que les decía, es como si se marcara el músculo. Y esa línea se llama huélfago. Y es una hipertrofia de los músculos abdominales por el esfuerzo muscular para sacar aire de los pulmones. Y esa línea de huélfago, pues esto no es fisiología, esto es más bien semiología. O sea, semiología es la asignatura que ustedes van a ver que tiene que ver con diagnóstico. Entonces, cuando están examinando el caballo, encuentran esta línea ahí, sumado a otros problemas respiratorios del animal, y lo pueden, en la historia clínica, decir, bueno, el animal tiene línea de huélfago, que lo que significa es que hay hipertrofia de los músculos abdominales por esfuerzo para sacar el aire de los pulmones. Y es un indicativo de EPOC. ¿Cómo? Sí, o sea que a lo mejor claro, puede conducir a una acidosis. Bueno, hacemos otra vez esto. Eso. Los síntomas. Bien, entonces eso pasa con los equipos, ¿no? Bueno, el ciclo respiratorio, decíamos, se compone de inspiración y expiración, y el acto de respirar, entonces, se maneja por presión. Ya hablamos de una presión, ¿no? Que es la presión pleural. Por eso yo les decía el diafragma, que parece un paracaídas, ¿no? Esto ya lo vimos. Entonces aquí voy a quedarme en esta diapositiva para explicar, porque es que en la otra presentación no tengo esta diapositiva que me parece interesante. Bueno, los pulmones entonces están sueltos en la cavidad torácica, la caja torácica. Pero entonces entre la pleura visceral y la parietal, que serían esas dos líneas negras que están ahí, entre las dos pleuras hay un espacio, y en ese espacio hay un vacío. Lo que se traduce desde el punto de vista de la física como presiones negativas, ustedes la ven acá. -8, -2, -4, -6, -5. O sea, en cualquier momento de la respiración siempre hay presiones negativas en el espacio pleural. Es la única manera de mantener el pulmón expandido y que no colapse. Porque el problema de los pulmones es que, como son elásticos, si colapsara el pulmón por la elasticidad que tienen, entonces sería muy complicado volverlo a expandir por otras razones, entre otras la tensión superficial del agua, que está ahí en cada alveolo. Entonces, hay necesidad de mantenerlo hasta cierto punto inflado, aún después de exhalar todo el aire que podemos exhalar. ¿Sí? Entonces, aquí dice, durante la inspiración, -8. Claro, estamos ampliando más la caja torácica, entonces la presión negativa es muy negativa, -8. Cuando sacamos el aire, no es positiva, a pesar de que estamos sacando aire. No, viene a ser -2. ¿Vale? Al final de la expiración -4 y al final de la inspiración -6. En promedio 5, o sea, -5, siempre es negativo. Eso es lo que llamamos un vacío. Entonces, si expandimos la caja torácica, los pulmones se expanden por ese vacío. Si contraemos la caja torácica, es decir, sacamos el aire, aún sigue habiendo vacío. Entonces, por eso siempre será negativo. Bueno,
Pero decíamos, el pulmón es elástico y por su elasticidad transfiere la energía de expansión del pulmón a cada alvéolo. Y en el alvéolo también hay unas presiones. En el alvéolo tenemos las presiones intraalveolares. Y esas presiones sí que pueden ser negativas o positivas. Recuerden, negativo es como chupar. Como cuando usted coge la jeringa y echa el embolo hacia atrás para que la jeringa se llene de aire o de líquido. Eso es una presión negativa. Y la presión positiva sería como empujar. Como usted empuja el émbolo y saca el aire o el líquido que está en la jeringa. Entonces lo mismo hacen los pulmones. En la inspiración es negativa la presión, porque está chupando aire. Y como está conectado con el exterior, pues digamos que tiene que ser más negativa que la presión atmosférica, obviamente, para que esto se llene de aire. Pero justo cuando termina de inspirar, o sea, ahí es negativo, pero una vez que para de inspirar, es cero, porque está igualándose con la presión atmosférica, es cero. Luego, durante la expiración, empujamos el aire hacia afuera, y esa empujada del aire hacia afuera es positiva. Estamos sacando el aire. Y entonces viene a ser más 3. Entonces, menos 3 más 3 en promedio es 0. O sea, cuando no estamos respirando, se iguala con la atmosférica y es igual a 0. Cuando sí estamos respirando, si es inhalando será negativa, si es exhalando será positivo. Esa es la diferencia entre las presiones alveolares y las intrapleurales. Entonces, de lo que estamos hablando aquí en las alveolares es que se iguale o no se iguale con la presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión atmosférica del aire. ¿Qué significa la presión atmosférica? Pues el peso, ¿cierto? El peso de toda la masa de aire que está sobre las cabezas de quien respira. El peso de la atmósfera sobre mi cabeza empuja, ¿cierto? Le da presión a ese aire para que entre a tu pulmón. Esa es la presión atmosférica. 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Obviamente aquí estamos a 2400. Entonces ya es menor, porque tenemos menos capas de atmósfera sobre nuestras cabezas. Pero aún así sigue siendo 500 algo. Tampoco es que sea tan chiquita. Cuando decimos menos 3, ese menos 3 se le resta a la presión atmosférica. O sea que si es 760 menos 3, da 757. Y luego después, en la expiración, 760 más 3. O sea, 763. En la inspiración debe ser menor que la atmosférica y en la expiración tiene que ser mayor que la atmosférica para poder sacar el aire. Pero bueno, decíamos que esta presión alveolar está conferida, la adquiere por la misma elasticidad del pulmón cuando se expande la caja torácica. Es decir, que realmente quien ejecuta esas presiones es la caja torácica. La caja torácica expande y entonces obliga al pulmón y a los alvéolos a expandirse también, haciendo presiones negativas en la inhalación y presiones positivas en la relajación, que es la exhalación. Bueno, ¿entendieron esa parte? Es importante esa parte. Bueno, aquí está lo mismo. Usted ya tiene, esta presentación la tienen ya, cada uno de ustedes la tiene. Bueno, pero hay otra característica. La pleura parietal y visceral no es un continuo en toda la caja torácica, sino que está dividida por la mitad. Es decir, que la pleura del pulmón izquierdo está separada de la pleura del pulmón derecho. ¿Por qué? Porque ahí en medio hay una serosa, que es el mediastino, es parte de la pleura, digamos, y hay un espacio aquí para el corazón, ¿no? Para el espacio para el pericardio. Pero entonces la pleura izquierda no se comunica con la pleura derecha, es decir, que son independientes las presiones que manejan. ¿Esto por qué es importante? Porque si se igualara la presión pleural con la presión atmosférica, este pulmón colapsaría. ¿Cuándo se igualan? Cuando se rompe la pleura. Digamos un accidente, ¿cierto? Se rompe en la piel, el músculo intercostal, la pleura parietal
y llega aquí, entra aire, porque decíamos que es un vacío, así que va a entrar aire, y el pulmón, al igualarse las presiones, el pulmón va a colapsar, porque como está elástico y está tirado por las presiones, si ya no hay esas presiones, el pulmón colapsa. El pulmón colapsa, se convierte en una bolsita chiquita, como cuando un globo se lo inflan y dejan salir el aire, colapsa. ¿Vale? Entonces, colapsando este pulmón, pues obviamente no puede respirar el individuo por este pulmón, pero tiene el otro. Así que si un individuo sufre una perforación pulmonar o torácica, pues le queda una alternativa que es el otro pulmón mientras llega al hospital. O sea, le da tiempo a llamar a la ambulancia, a que lo lleven en la ambulancia y llegue al hospital y le corrijan su perforación torácica. Claro, si se perforan los dos pulmones, nada que hacer. Es decir, se colapsan los dos pulmones, no se puede expandir y el individuo moriría por asfixia. Esto es entonces porque entre la pleura parietal y la pleura visceral hay un vacío y siempre la presión será negativa, es decir, menor que la presión atmosférica, 5 milímetros por debajo de la presión atmosférica. Si usted rompe aquí, se van a igualar las presiones y queda cero aquí y el pulmón colapsa por la elasticidad. Entonces aquí está un pulmón colapsado. ¿Vale? La radiografía nos muestra el colapso, ¿no? Se llenó de aire, ustedes ven, está todo esto negro. Todo eso negro en radiología se llama radiolúcido, ¿no? Y significa que entró aire por una perforación, seguramente aquí de las costillas, en fin. Se igualaron las presiones, el pulmón colapsó. Aquí está el pulmón. Y el resto está lleno de aire, entonces colapsó. Pero afortunadamente el paciente le queda el otro pulmón y pues puede llegar al hospital. Entonces, esto no solamente pasa en humanos, también puede pasar en animales. Obviamente, un accidente, un perrito, por ejemplo, a una vaca que se cae en una zanja por allá y una cerca, pero por también puede suceder. Y entonces se colapsa el pulmón. ¿Cómo se trata un colapso pulmonar? Pues básicamente hay que sacar todo este aire de aquí y retornar el vacío que había. Obviamente, al final habrá que taponar el sitio por donde entró el aire. Entonces, lo que se hace es aprovechar el orificio de la perforación para por ahí mismo sacar el aire. Se mete una cánula por ese orificio y se hace con una bomba de vacío. Si la tienen en un hospital, generalmente la tienen, hace presión negativa y va sacando el aire. O si no, pues toca con jeringa, haciendo presión negativa hasta que el pulmón va llenándose porque el vacío se está instaurando de nuevo. Obviamente al final, después de que se corrige el colapso pulmonar, hay que suturar por donde entró el aire. Hay un tipo de sutura especial que no es una al lado de la otra, sino como una superpuesta a la otra, para que no haya posibilidad de que vuelva a entrar aire allí. Y entonces se corrige. Y esa es la forma como se trata un colapso pulmonar. Bien, pero entonces lo importante es que ustedes vean por qué ocurre esto. Ocurre primero por la elasticidad del pulmón, un órgano muy elástico, que si se igualan las presiones pleurales, pues va a colapsar. Segundo, porque hay un vacío entre las dos pleuras. Entonces, cuando se igualan las presiones, pues el pulmón colapsa. Bueno. No, o sea, después de que tratamos el colapso, ¿no? Perfectamente normal. O sea que de lo que estamos hablando es que por más que usted saque aire de sus pulmones, el pulmón como no está colapsado, quiere decir que queda aire dentro. A ese volumen de aire se le conoce como volumen residual. A lo que queda de aire después de que usted sacó todo lo que pudo. Y usted no puede medirlo, pues ¿cómo lo puede medir? La única sería sacándolo, pues, pero usted no puede hacerlo fisiológicamente porque no se puede, ¿sabes? Se colapsaría el pulmón. Vamos a hablar un poco de eso, de que es parte de lo que ustedes van a hacer la próxima semana en el laboratorio. ¿Vale?
yo les compartí el manual de laboratorio, una que tiene carátula verde y tal. Busquen espirometría, ahí entre las prácticas, ¿no? Que están allí. Y van a encontrar lo que vamos a hacer la próxima semana. Lo que pasa es que cambia un poquito porque el espirómetro que tenemos ahorita es digital y el de la guía, aunque también es digital, pero maneja otra tecnología diferente. Pero bueno, pero el principio es el mismo. Se trata de medir la respiración en individuos. Los individuos serán ustedes mismos. Entonces, a eso se le llama espirometría, que es lo que vamos a hacer la próxima semana. Entonces, ¿qué mediciones son esas? Estas son. Estas son las mediciones que se pueden hacer con espirometría. Bueno, los volúmenes se hacen por espirometría. Las capacidades se hacen calculando con base en los valores de los volúmenes. Es decir, que el espirómetro nos da los volúmenes y ustedes con operaciones matemáticas, que son simples sumas, van a obtener las capacidades. Bueno, entonces, aquí podemos mencionar lo siguiente. El primer volumen importante es el que llamamos volumen corriente. Volumen corriente o volumen tidal, también se llama. Volumen tidal o volumen corriente. ¿Qué significa volumen tidal o corriente? Es el aire que entra en la inspiración o sale en la expiración con una respiración normal. O sea, no forzada. O sea, tiene uno que estar muy relajado para que se capte y se exhale esa cantidad. De una respiración en reposo, no forzada, normal. Como cuando están ustedes descansando, somnolientos un poco, pero despiertos todavía. Y despiertos. Un poco como están ahorita. Entonces, en humanos, ¿cuánto es? 500. Bueno, 500 ml es medio litro, pero eso es relativo. Porque hay variaciones entre hombres y mujeres. En hombres la capacidad pulmonar es un poco mayor. Pero también tiene que ver con el tamaño. Entre más grande sea la persona, pues tendrá más volumen corriente, es más pequeña, pues un volumen más pequeño. Y también cambia con condiciones que podríamos decir fisiológicas. Por ejemplo, se alteraría con el ejercicio, obviamente, porque ya dejaría de estar en reposo. Pero, por ejemplo, en reposo, una persona fumadora tiene un volumen seguramente menor. ¿Ya? Entonces, se altera también por eso. Bueno, en animales, por supuesto, esto varía dependiendo de la especie animal. Obviamente, si es un perrito que estamos hablando de una cabra o una oveja, pues será menor que el de una vaca o un caballo. Pero entonces, como cada especie es diferente, entonces, digamos, tomamos como base el humano, como para tener el concepto claro de que medio litro es lo que inhalamos con cada respiración y medio litro es lo que exhalamos con cada respiración. Y a eso se le llama volumen tidal o volumen corriente. ¿Por qué es importante el volumen corriente o tidal? Bueno, entre otras cosas, porque cuando ustedes hagan cirugía y van a tener que manejar un equipo de anestesia, ustedes van a meter de forma forzada, digamos, aire al paciente. Y no le van a meter 5 litros de una vez a un perrito, ¿no? No. Ustedes dicen, ¿cuánto es el volumen tidal? No, pues 150. Pues calculan y le dicen, ¿cómo? Sí. Y entonces ustedes van a graduar el equipo para que entre esa cantidad y no más. Entonces, por eso es importante el volumen corriente. Bueno, lo que pasa es que ahí es para ayudar. Ahí es para cuando hay claro. No, sí, es que la bomba está hecha para albergar poco aire. Bueno, por eso estos globos, digamos, los de humanos son de 500 ml. Pero si vamos a utilizar los de humanos en un perrito, pues no hay que, sino poco. Ahora, hay de veterinaria también, son más pequeños o más grandes según la especie. Bueno, entonces ese es el volumen corriente o volumen tidal. Volumen de reserva inspiratoria, se llama el otro. Volumen de reserva inspiratoria hace referencia a la cantidad de aire que entra, por eso es inspiratorio, que entra con una inspiración pero forzada.
Usted inspira todo lo que pueda, hasta lo máximo que pueda. De la cantidad que va a entrar se llama volumen de reserva inspiratoria. Y más o menos en humanos son 3 litros. ¿Cómo? Claro, ahí no estamos hablando del tidal más la forzada. No se trata de inspirar lo normal y después inspirar el resto, o de exhalar y luego inspirar el resto. Hay una diferencia entre las dos, ¿cierto? O sea, usted está respirando normal. Si inhala lo normal y después inhala la inspiratoria, ese sería ese volumen inspiratorio, porque estamos separándolo del otro. Pero si usted exhala lo normal e inspira todo, ahí va a corriente también. Entonces tiene que ser después de una inspiración normal. O sea, después de una inspiración normal, inspira todo lo que pueda. Ese sería el inspiratorio. Ahora, el contrario, expiratorio de reserva, que es sacar todo el aire que pueda. ¿Vale? El espirómetro mide lo que entra y lo que sale, de tal manera que el volumen expiratorio de reserva va a medir el aire que usted pueda sacar forzadamente, todo lo que pueda sacar. Pero lo mismo, no sumarle el tidal, o sea que tiene que ser después de una exhalación normal, o sea, inhala, exhala, y después de la exhalación normal, exhale todo lo que pueda, para que no se le sume al... ¿Cómo? Sí, que para medirle el expiratorio de reserva tiene que ser después de una exhalación normal. Así como en el inspiratorio de reserva es una inspiración forzada después de una inspiración normal. Entonces, más o menos en humanos, 1100, o sea, 1 litro y 100 mililitros. Bueno, si usted exhala, o sea, ese es el tidal, y luego exhala todo lo que pueda, ese es el expiratorio de reserva, todavía en el pulmón queda aire, pero usted no puede sacarlo porque ya sacó todo lo que podía. Ese volumen es el residual. No lo podemos medir porque no está saliendo del pulmón para poderlo medir, ni está entrando tampoco. Pero entonces sabemos que es más o menos 1200 ml hasta 1500 ml. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues que se han hecho estudios en cadáveres, ¿no? Donde cogemos el pulmón del cadáver, ¿cierto? Lo comprimimos el pulmón y medimos la cantidad de aire que tenga dentro. Y eso es más o menos 1200. Bueno, esos son los volúmenes. Ahora, hay otras cosas que se pueden medir, por supuesto. Por ejemplo, inspira lo que más pueda y expira todo lo que pueda, ¿vale? Y medir cuánto inspiro y cuánto exhalo. Eso es un volumen que vamos a medir más adelante, ¿vale? Pero entonces, con los volúmenes podemos calcular las capacidades. Entonces, la capacidad inspiratoria, yo creo que ahí me voy hacia el siguiente dibujo que es un poco más explica mejor. Haga de cuenta que es un aparatito que está rayando sobre un papel cuando usted está respirando. Entonces, en la respiración normal, entran 500, salen 500, entran 500, salen 500. Ese es el volumen tidal, ¿cierto? O volumen corriente. Y luego dice, inhale hasta aquí. Y de ahí, inhale todo lo que pueda. Y ya está acá. Y se llama volumen inspiratorio de reserva. Y luego después vuelve a exhalar. Y vuelve otra vez al volumen tidal. Luego hacemos lo contrario. Exhalamos y a partir de allí, exhale todo lo que pueda. Y ese es el volumen expiratorio de reserva. Y volvemos al tidal. ¿Está ahí? Perfecto. Ahora, capacidad inspiratoria es el tidal, se lo ven aquí, más el inspiratorio de reserva. Eso se calcula sumando los dos. Entonces, el tidal, que lo medimos en un paciente, serán ustedes mismos. Le sumamos el inspiratorio de reserva y eso nos da la capacidad inspiratoria. Ahora, lo mismo hacemos con el expiratorio, que sería como la capacidad expiratoria, aunque aquí en el dibujo no aparece, ¿no? Que sería sumar el tidal más el expiratorio de reserva. Entonces sería como la capacidad expiratoria. Bueno, y esta que se llama capacidad vital.
que es que usted inspira con todas sus fuerzas y luego exhala con todas sus fuerzas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la capacidad vital? Es el tidal más el expiratorio de reserva más el expiratorio de reserva. O sea, también se puede calcular matemáticamente. O se puede hacer en el espirómetro. Generalmente lo hacemos matemáticamente. Sabemos cuánto es el tidal, cuánto es el expiratorio de reserva, más el expiratorio de reserva. Sumamos los tres y nos da la capacidad vital. Ahora, si esa capacidad vital le sumamos el residual, que es este, le sumamos el residual a la capacidad vital, obtenemos la capacidad total. La total. Total entonces es tidal, expiratorio de reserva y residual. Lo sumamos. Eso nos da la capacidad total. Y eso es básicamente el laboratorio. O sea, es muy sencillo como lo ven. ¿Cómo? El total entonces es la capacidad vital más el residual. Y la capacidad vital, dijimos, es tidal, expiratorio de reserva, expiratorio de reserva. O sea que la suma de todos más el residual nos da la capacidad total. Entonces, eso lo vamos a hacer en el laboratorio, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a comparar hombres y mujeres. Vamos a comparar de pie y acostado. Y vamos a comparar en reposo y después de ejercicio. Y ya. A subir el inicio otra vez. Bueno. ¿Alguna pregunta respecto al laboratorio? La guía está ahí, o sea, pueden leerla y todo. La guía la tienen. Entonces, pero ¿qué? Pero, si entendieron esta parte. La práctica 41. ¿Qué práctica es? Espirometría. No aparece como ¿La qué? ¿Cómo aparece? A ver. aparece como volúmenes. La vital. Ese es. Pregúntale. No sé qué. Profe. La capacidad vital Esa la mano. es el tidal, inspiratorio de reserva, expiratorio de La reserva. 41. Ajá. Discapacidades pulmonares. ¿La práctica de laboratorio es la práctica 41? No me sé el número, pero si dice espirometría, sí. Volúmenes, capacidades pulmonares. Esa es. Sí, esa es. Bueno, Si no aparece. esa dice bien. Bueno. Entonces aquí estamos. Voy a ir a lo de la espirometría. Bueno, esta gráfica también es importante porque explica un poco lo que vimos hace un momento de las presiones. Esta es la presión. Claro, aquí ya no está medida en milímetros de mercurio, sino en centímetros de agua. Es otra escala, digamos. Pero se maneja más o menos igual. Miren, las presiones pleurales siempre son negativas. Entonces, en la inspiración se vuelve más negativa y en la expiración se vuelve un poco menos negativa, pero sigue siendo negativa. ¿Vale? Y luego, en la alveolar, está en cero, cuando está igualada a la atmosférica, se vuelve negativa en la inspiración, pero justo cuando termina la inspiración vuelve a ser cero. Luego se vuelve positiva en la exhalación, pero cuando termina la exhalación vuelve a ser cero. Esa es la alveolar. Entonces, de lo que estamos hablando es que la presión pleural transfiere energía al alvéolo para que se dé la presión alveolar. A esa transferencia se le llama presión transpulmonar. Y aquí está el volumen de aire. En la expiración se llena de aire, en la expiración se saca el aire. Muy fácil de entender entonces. Bueno, a ver, estoy buscando lo de la espirometría. Aquí está lo del espirómetro, que se pone una luz en las narices y por una boquilla se va a soplar o inspirar o exhalar según el caso. Y el aparato va a registrar los datos. Entonces, dos conceptos. Primero, ¿para qué sirve la espirometría? La primera pregunta. Bueno, la verdad es que nos informa sobre capacidades y volúmenes respiratorios que deberían ser de cierta forma cuando son normales y cuando haya problemas respiratorios se alteran. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de alteración. Uno obstructivo y otro restrictivo. ¿Vale? Son los
dos tipos de alteración que se pueden presentar. Ya les voy a hablar de qué se trata cada uno de ellos. Y la otra cosa es, bueno, pero usted no le puede decir a un perrito, exhale todo lo que pueda, o inhale todo lo que pueda. Es verdad. ¿No? O sea, no podemos, digamos, desde el punto de vista clínico, hacer espirometría en un animal. Pero eso es relativo, ¿saben? Por ejemplo, ustedes están atendiendo en un consultorio y les llega un perrito con problema respiratorio. El animal tiene tos, cuando se lo ocultan tiene estertores, o sea, como que es un burbujeo ahí adentro. El animal tiene un moquito en la nariz, moquito en los ojos, etc. Bueno, o sea, signos respiratorios. Y ustedes quieren saber si, cómo está respirando. Hay varias formas que ustedes pueden saber si el animal está funcionándole bien o no el pulmón en ese momento. Uno, por supuesto, es la oximetría, ¿cierto? Se le ponen un oxímetro. ¿Recuerdan la pandemia? Se le ponen los oxímetros. Y si estaba más del 95% de oxigenación estábamos bien, y si era menos de 90% estábamos graves. Bueno, lo mismo se hace con los animales. Se le pone el oxímetro para saber si está oxigenando bien. Por debajo de 90 es grave. Entre 90 y 95 es más o menos, digamos, no es lo ideal, pero más de 95 sería lo normal. 95% estamos hablando de porcentaje de oxigenación de los tejidos. Pero hay otra forma, pues, claro, ustedes van a examinar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, tal, para saber si el animal realmente está respirando bien o no. Hay una forma en que se le puede decir a los animales, hagan la respiración forzada. Y es colocándoles una bolsa de papel en la cabeza. Usted tiene el perrito, le coloca la bolsa de papel en la cabeza y el animal empieza a respirar y verán que la bolsa empieza a inflarse y desinflarse, ¿cierto? Entonces el animal empieza, claro, en la medida en que se le agota el oxígeno de esa bolsa, empieza a respirar forzado. ¿Vale? Entonces, el asunto es que cuando hay respiración forzada, se exacerban, o sea, se hacen más evidentes los signos respiratorios, como la disnea, por ejemplo, que significa dificultad respiratoria. Los ruidos respiratorios que usted puede auscultar. O sea, usted le coloca la bolsa y ausculta a ver si se escuchan los ruidos, sibilancias, estertores, burbujeos, etc. Y también usted puede, si el animal tiene el reflejo de la tos activo en ese momento, seguramente lo va a hacer toser. Un animal, como está haciendo respiración forzada, se va a estimular el reflejo tosígeno y el animal va a terminar tosiendo. Es una forma de saber si el animal en ese momento está con tos, es porque ponen la bolsa, hacer la respiración forzada, empieza a toser, que no pasaría en un animal normal. Entonces sí hay una forma, digamos, de hacer que el animal tenga inspiración o exhalación forzada. Claro, no podemos medir en el espirómetro, pero sí nos sirve desde el punto de vista clínico. Bueno, ¿por qué lo hacemos nosotros en veterinaria? Bueno, porque desde un punto de vista didáctico nos interesa que ustedes, los estudiantes, comprendan cómo es la mecánica pulmonar. Después lo hacemos en humanos y con los valores humanos y tal, ¿vale? Pero para que ustedes entiendan que esto también se da en animales, que pronto no lo podemos medir clínicamente. No podemos medir el volumen inspiratorio de reserva de un perro. Tendríamos que, bueno, no sé, de pronto nos inventamos algún equipo en donde le pongamos la bolsa de papel al perro y podamos medir la exhalación. Sí, estoy aquí especulando, ¿no? Pero podría ser una forma. Pero bueno, pero por lo menos la idea es que ustedes entiendan que lo que nos pasa a nosotros humanos en todos los mamíferos se da igual. Todos los mamíferos. Es decir, que podemos tener problemas, decíamos, obstructivos o restrictivos en el caso. Vamos a hablar de eso ahora. Bueno, aquí están lo que significa cada uno de los parámetros que hemos hablado. El volumen corriente, que es el mismo tidal, volumen inspiratorio de reserva, volumen expiratorio de reserva, volumen residuales. Decíamos que no se puede medir el residual, es el único que no se puede medir por espirometría, pero lo sabemos, digamos, de forma teórica. La capacidad vital entonces es una suma del volumen tidal, inspiratorio de reserva y expiratorio de reserva. La capacidad inspiratoria es suma del volumen tidal y el inspiratorio de reserva. Y la capacidad, este es uno que no habíamos hablado, la capacidad residual funcional, ¿no? Es la cantidad de aire que permanece en los pulmones después de una inspiración normal. O sea, y aquí está el volumen de reserva,
más el volumen expiratorio reservado. Es decir, en una respiración normal, obviamente no vamos a sacar aire forzado, de tal manera que ese aire se quedó en los pulmones. Si ese aire que se quedó en los pulmones lo sumamos al residual, nos da la capacidad residual funcional. Ahí está la fórmula sería esta. Se suman esos dos y esa es la capacidad funcional. Bueno, capacidad vital forzada es el volumen de aire exhalado de una inspiración completa a la expiración completa. Ya lo habíamos dicho. Se inspira todo lo que pueda, se expira todo lo que pueda. Es lo mismo que la capacidad vital. Pero si lo hacemos con cálculo y lo hacemos con el espirómetro, generalmente obtenemos una diferencia. Que no debería, ¿no? Porque uno es el teórico, que es el corriente, inspiratorio reserva, expiratorio reserva. La suma de los tres nos da la capacidad vital. Pero si lo hacemos con espirómetro, nos da diferente. Por eso le llevamos forzada. Entonces, creo que una de las preguntas del laboratorio es indagar por qué son diferentes. Ahí les dejo inquietud. Bueno, ahora, volumen expiratorio forzado en un segundo o en el primer segundo. Se trata del aire que el paciente puede soplar en el primer segundo de la capacidad vital forzada. Se expira todo lo que pueda, pero la máquina puede medirlo, el espirómetro lo puede medir en el primer segundo cuánto fue. Y esto es clave para lo que les decía yo de las patologías. Entonces, en una enfermedad pulmonar obstructiva, siempre está disminuido el BEF. ¿Cuál es el BEF? Forzado. Que es la misma capacidad vital forzada, pero en el primer segundo. Entonces, miren, la relación, ese es un cociente, ¿no? Entre el BEF en el primer segundo, decíamos, sobre la capacidad vital forzada total, ¿no? Se determinan ambos y vamos a saber ese cociente cómo nos da. Y dependiendo cómo nos dé este solito y el cociente, vamos a saber si el problema es obstructivo o restrictivo. En un adulto normal varía de 70 a 85%, pero disminuye con la edad. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, el resultado normal de esta medición, digamos, valores iguales o superiores al 80% de lo predictivo, o sea, la teoría nos dice qué tanto debe ser y en el espirómetro nos dice cuánto es. Entonces, si la diferencia es superior es decir, son iguales en más de un 80%, significa que es normal el paciente. Pero hay un patrón obstructivo si vemos la capacidad vital forzada normal, pero el cociente disminuido. ¿Ya? Eso quiere decir que el primer segundo está disminuido y por tanto el cociente nos da también disminuido. Eso es un patrón obstructivo. Ahora, un patrón restrictivo sería la capacidad vital forzada disminuida, ¿cierto? Y el cociente normal. Se da en razón de que los dos están disminuidos, entonces el cociente da como si fuera normal. Pero entonces fíjense la diferencia, ¿no? Aquí está normal la capacidad vital forzada, pero el cociente disminuido. Y aquí está disminuida la capacidad vital forzada y el cociente es normal. Entonces son los dos patrones que nos pueden dar. Entonces voy a ir a mostrarles, voy a ir para allá, a la otra presentación. ¿Dónde está? Vamos a esta presentación. Bueno, eso es un poco lo mismo, ¿no? Esta es la otra presentación, pero es el mismo tema. Entonces, aquí tenemos volúmenes y compliance, ¿no? La palabra compliance, que usted lo puede encontrar en la guía, en los libros, en los artículos, significa distensibilidad. O sea, la capacidad que tiene el pulmón de ser elástico. Y la distensibilidad se puede alterar en enfermedades. Imagínense un pulmón que se distiende o no,
Si se distiende es normal, está elástico, pero si tiene, por ejemplo, cicatrices, o sea, lo que se conoce como fibrosis, por ejemplo, ya no se va a distender tan fácilmente, entonces pierde distensibilidad. Entonces, dependiendo de las patologías, la compliance o en español distensibilidad se va a alterar. Vamos a hablar de eso. Esta es la misma gráfica que estamos viendo, con las mismas fórmulas, o sea, es lo mismo que ya vimos. Y aquí están lo que significa cada uno, ¿no? Bueno, y aquí están las definiciones de lo mismo. Es otra presentación, pero es la mismo tema. Bueno, y aquí está la misma diapositiva que decíamos, el patrón normal, obstructivo, ¿cierto? Y aquí restrictivo. Entonces, ¿qué significa obstructivo y qué significa restrictivo? Entonces, obstructivo es aquella dificultad para exhalar. Eso es obstructivo. Entonces, el paciente no puede sacar el aire de sus pulmones. Es decir, que el paciente tiene que esforzarse activamente para exhalar. Entonces, se necesita presión positiva de la pared torácica para exhalar. Pero eso también cierra las vías respiratorias. ¿Sí? Hay un aumento del volumen pulmonar, está lleno de aire, no se puede sacar aire, entonces hay un aumento de volumen. Eso se da en asma, por ejemplo, contracción del músculo liso en las vías respiratorias debido a la inflamación, en EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en bronquitis crónica, enfisema. Ahora vamos a explicar qué significa enfisema. Los alvéolos se destruyen y tienen mayor elasticidad. Es decir, aquí el punto es ese, hay una compliance mayor, o sea, hay una mayor distensibilidad, ¿vale? Pero entonces, usted distiende el pulmón, pero no puede volver a comprimirlo, no puede sacar el aire. O sea que la inhalación, perfecto, no tiene problema, pero sacar el aire es complejo, es difícil. Y lo que mejor expresa entender esto es el enfisema. El enfisema es una acumulación de aire por fuera de los alvéolos. Es como si se rompieran los alvéolos por dentro, pues se rompen, y el aire pasa al intersticio. O sea, entre alvéolo y alvéolo hay un intersticio. Y el aire pasa a ese compartimento y está allí. Obviamente, como está engrosando el compartimento, no participa del intercambio gaseoso y engruesa la pared. Entonces, dificulta el intercambio y además ocupa un espacio y no permite el intercambio. O sea, es un aire, diríamos, que es un espacio muerto, nuevo, digamos, que no existía, pero ahora existe en el intersticio. Ese aire, por más que usted intente sacarlo, pues como está fuera de los alvéolos, no puede sacarlo del pulmón. Por eso tiene dificultad para exhalar. O sea, está distendido, pero no puede contraerse. Ese es el patrón obstructivo. Ajá, ¿alguien iba a preguntar? ¿El aparato? ¿Cómo es? Ah, ¿el espirómetro? Pues es... ¿Pero el inhalador para qué? Lo que pasa es que aquí hablamos de otra... No, es que el enfisema no es lo mismo que asma, ¿no? El asma es una compresión de las vías respiratorias. Hay una broncoconstricción. Y por tanto también es difícil sacar el aire. Por eso hablamos de que es una dificultad para acabar. Entonces imagínense una bronquitis o un asma donde hay una broncoconstricción o inclusive edema de los bronquios. El pulmón se llena de aire, ¿vale? Pero sacar ese aire es complicado. Entonces es un patrón obstructivo. Se da por eso en inflamación, en bronquitis, ¿vale? En asma. Es la misma patología. O sea, bueno, la misma consecuencia, digamos, no es la misma patología, pero es la misma consecuencia. No se puede sacar el aire. Entonces el patrón es obstructivo. ¿Cómo dijimos que era obstructivo? Aquí está. Capacidad vital forzada normal, pero el cociente de la capacidad vital forzada frente al volumen expiratorio forzado en el primer segundo es disminuido. Así llegamos a saber que
que el paciente tiene un problema obstructivo. Restrictivo. Es lo contrario, los pulmones no pueden expandirse. Entonces, eso se da, por ejemplo, en fibrosis. Entonces, fibrosis son cicatrices, o sea que el parénquima pulmonar está siendo reemplazado por tejido cicatrizal. Y el tejido cicatrizal obviamente no puede expandirse, es más rígido que el pulmón. Por tanto, no puede expandirse lo normal el pulmón. Entonces, después de las neumonías, ese es el problema de las neumonías. Que una neumonía es una inflamación del pulmón, puede ser infecciosa, parasitaria, etc. Pero después de que se trata, el reemplazo del tejido pulmonar se hace con cicatriz. Entonces, pierde algo de tejido pulmonar, pierde capacidad respiratoria del paciente, pero además pierde la capacidad de expandir el pulmón. Entonces, eso se da en fibrosis, se da en tuberculosis, fíjense, o enfermedades que constriñen el tórax. Entonces, pacientes que sufren de escoliosis, ¿saben qué es la escoliosis? Que la columna vertebral no está recta, sino que está torcida, digamos. Entonces, en escoliosis se afecta la posibilidad de que el tórax se expanda, de tal manera que constriñe el tórax y no permite expandir. Entonces, por eso el patrón sería restrictivo. Entonces, ¿cómo es el patrón restrictivo en espirometría? En la capacidad vital forzada disminuida, pero el cociente entre el volumen expiratorio forzado, el primer segundo, frente a la capacidad vital forzada, sería normal. Eso lo vamos a sacar en espirometría en la próxima semana. Entonces, para eso es que sirve la espirometría, para saber qué tipo de patrón tenemos y con eso poder diagnosticar. Bueno. Entonces, hablemos entonces un poquito de esto, de la compliance o la distensibilidad. La distensibilidad es la capacidad, decíamos, de que el pulmón se expanda y que retorne a su tamaño normal. Tiene que ver con la elasticidad, pero no es la elasticidad de que se expande y quedó expandido, no. Ni que no puede expandirse, no. Tiene que expandirse, pero volver a su tamaño normal. Esa es la distensibilidad. Entonces, varía según también los pulmones, disminuye con volúmenes pulmonares elevados. Es decir, entre más volumen tenga el pulmón, menos distensible es, y está distendido. Cuando la distensibilidad es anormalmente baja, el pulmón está rígido. La inhalación es difícil, pero la exhalación es fácil. Si sacamos el aire, se comprime, es más difícil expandirlo cuando está totalmente contraído. Es decir, los dos extremos afectan la distensibilidad. Cuando está demasiado distendido, demasiado grande el pulmón, se dificulta la exhalación, y cuando está demasiado comprimido, también se dificulta el agrandamiento pues, del pulmón, llenarlo. Entonces, con una menor distensibilidad, decíamos, la inhalación es difícil, pero la exhalación es fácil, cuando es baja. Y cuando es alta, el llenado es fácil, pero la exhalación es difícil. Bueno, y la curva nos muestra cuando es lo normal, digamos, cuando es más alta o más baja la distensibilidad. Bueno, entonces, el tejido elástico es lo que confiere la distensibilidad. ¿Ya? No solamente el pulmón es elástico, la caja torácica también es elástica, ¿no? Por supuesto, el pulmón es mucho más elástico que la caja torácica. El enfisema destruye el tejido elástico, por lo que aumenta la distensibilidad, en el sentido de que se expande, pero no se puede contraer. Es demasiado alto. ¿Cómo? ¿Un globo qué? Muy inflado. Podría ser, o sea, ya no se contrae. La fibrosis, ¿cierto? Los pulmones no son tan distensibles, por lo que disminuye la elasticidad. En ese caso es difícil expandirlo.
El surfactante tiene que ver con la distensibilidad, porque resulta que si no hay surfactante o hay muy poquito, entonces el pulmón no se puede expandir, o sea que afecta la distensibilidad. Ya hemos hablado de surfactantes, decíamos, es un líquido que producen los neumocitos tipo 2 y que tiene una propiedad detergente. Esa parte no la hemos mencionado, pero significa que tiene una porción hidrófila y otra hidrófoba y tiene la particularidad de que en el alveolo pulmonar se mete entre molécula y molécula de agua, quitando, digamos, la tensión superficial. Y entonces las moléculas ya se pueden separar y entonces podemos expandir los alveolos. Eso es fundamental porque es que los alveolos tienen que estar húmedos. Si están secos, las células se mueren. Y si se mueren, pues obviamente va a haber no va a haber intercambio. De tal manera que la humedad del epitelio alveolar es clave. Y esa humedad pues implica que el agua esté allí con su tensión superficial y todo. Entonces el surfactante es necesario para evitar esa tensión superficial. Vale. La tensión superficial es mayor en los alveolos pequeños. Es decir, en un alveolo grande, digamos que las moléculas de agua están un poco más separadas y no cuesta tanto agrandarlo más. Pero en un alveolo pequeño sí que es complicado. Entonces, cuando no hay surfactante, los alveolos más pequeños se quedan comprimidos. Los grandes podrían eventualmente funcionar un poco mejor. Pero cuando hay surfactante, es como si se igualara la tensión superficial con el grande y permiten expandir ambos, tanto el pequeño como el grande. Eso es lo que se llama la ley de Laplace. Tiene que ver con el radio de cada alveolo. Sin surfactante la presión sería mayor en alveolos más pequeños. El surfactante reduce la tensión superficial en alveolos más pequeños. O sea, realmente donde es más útil el surfactante es en los alveolos pequeños. Bueno. Esto es como una conclusión, digamos, de esta parte de la capacidad pulmonar total, comprende varios volúmenes y capacidades. Todas pueden medirse con espirómetro excepto el volumen residual, la capacidad funcional y la capacidad pulmonar total. Todas las que tengan que ver con lo residual no se pueden medir en un espirómetro, como por ejemplo el volumen residual. O por ejemplo la capacidad de reserva funcional, que es el residual más el expiratorio de reserva, tampoco se puede medir porque implica el residual. Y la capacidad vital, la capacidad pulmonar total tampoco, porque pues implica sumarle también el residual. La compliance o distensibilidad, pues es una medida de qué tan distensible es el pulmón. En una enfermedad pulmonar restrictiva como fibrosis, el pulmón tiene una distensibilidad baja, es difícil de inflar. Y en la enfermedad pulmonar obstructiva, enfisema, los pulmones tienen una distensibilidad alta, es decir, son fáciles de inflar, pero difíciles de desinflar, debido a la pérdida de fibras de elastina. Ahí están los dos patrones, ¿no? Obstructivo y restrictivo. Bien, entonces, ¿qué hora es en este momento? Las 10:12. ¿Quieres descanso o seguimos? Descanso. Bueno, entonces, bueno, esta presentación la compartiré con ustedes también. Ya habíamos hablado de eso. Aquí entonces, esta diapositiva que les voy a mostrar está en la presentación que les compartí y hablaba de lo mismo, el patrón obstructivo y el patrón restrictivo, haciendo unos ejemplos, ¿no? Entonces, la traigo a colación porque quería mostrar, bueno, en el dibujo, qué sería un enfisema en el enfisema decíamos que el pulmón se puede llenar de aire, pero no se puede contraer, porque el aire no está en los alveolos. Y por más que se contraigan los alveolos, pues el aire no está allí, así que no va a salir ese aire, sale en el intersticio. Pero no es la única anormalidad, digamos, obstructiva.
El EPOC, por ejemplo, es la otra. Y el EPOC es pues como su nombre es obstructivo también, y tiene que ver con que el pulmón se llena, es difícil sacar el aire, pero en este caso puede ser por bronquitis o puede ser por asma, por ejemplo, por broncoconstricción. Ese es el patrón que se ve en EPOC. En la fibrosis es lo contrario, decíamos es restrictivo. La fibrosis es cicatriz en el tejido pulmonar que hace que no pueda agrandarse, o sea, no se puede inflar. Bueno, esos son los dos patrones que hay. Bueno, hablemos de intercambio gaseoso, el siguiente tema. Ya hemos hablado, entonces, vimos algo de anatomía general del aparato respiratorio, hablamos de las presiones también, de la mecánica de la ventilación, y vimos volúmenes y capacidad respiratoria, que es espirometría. Entonces ahora el tercer tema es este, que es el intercambio gaseoso, que es lo que va a suceder ya a nivel alveolar con la adquisición de oxígeno para la sangre y la evacuación del CO2 hacia la atmósfera, ¿no? El aire. Entonces el intercambio gaseoso se da en el sentido, decíamos, que en la inhalación el aire entra hasta llegar a los puros sacos alveolares y allí se frena el aire, tiene que frenarse, llegar a cero y luego ya no tiene más para dónde ir, o sea que la única vía que le queda es devolverse por donde vino y salir en la exhalación. Pero esto es en los mamíferos. ¿Ya? En las aves es un poco diferente. En las aves ellos tienen lo que se conoce como son unos paleobronquios y neobronquios que lo que hacen es como una especie de rejilla, ¿vale? Es una rejilla por donde el aire pasa, como una especie de panal, un panal como de abejas, ¿cierto? De hexágonos, y el aire pasa entre el panal, ¿vale? Y llega al otro lado. Al pasar en las paredes de ese panal se encuentran los vasos sanguíneos y ahí ocurre el intercambio gaseoso. Pero entonces no es que se detenga y se devuelve como normalmente, sino que sigue derecho. ¿Cómo así que sigue derecho? ¿A dónde va? Bueno, viene de sacos aéreos y va para sacos aéreos. Entonces, eso es lo que hacen las aves y los reptiles también. O sea, tienen unos sacos aéreos donde almacenan aire, de allí mandan el aire hacia estas rejillas, que son los pulmones propiamente dicho, y el aire atraviesa y va a otros sacos aéreos, donde van a acumularse, y luego en otra respiración, ese aire que ya salió de allí, va al exterior. Pero lo veremos al final de este capítulo. Pero que sepan que es diferente, ¿no? Es diferente. Por tanto, los pulmones casi que en las aves no se expanden, porque el aire pasa como a través de esas rejillas y ya. De lo que se expanden son los sacos aéreos. Los pulmones un poquito, ¿cierto? Pero no tanto. Bueno, aquí tenemos entonces los sacos alveolares rodeados por una gran red capilar. O sea, tiene lo que decíamos, hay una buena ventilación, una muy buena irrigación de todos los alveolos. ¿Para qué? Para facilitar el intercambio gaseoso que se va a dar allí. Ese intercambio gaseoso es la entrada de oxígeno al organismo y la salida de gas carbónico, de CO2, hacia el exterior. O sea, es una función doble realmente la del pulmón en este caso. Estamos oxigenando tejido, pero también estamos eliminando un desecho. Bueno, esta sería una representación de lo que sería un corte histológico del pulmón, donde tenemos los alvéolos aquí, las paredes muy delgadas y los capilares que tienen estos círculos rojos. Serían los capilares que están rodeando a cada alvéolo. Y allí se dan pues el intercambio. Entonces la pared que tiene que atravesar el oxígeno desde el alvéolo hacia la sangre realmente es muy delgada. Tiene que atravesar el epitelio alveolar, tiene que atravesar el intersticio, que tiene una membrana basal, y luego tiene que atravesar el endotelio vascular y ya llega a la sangre. Ahora, allí también tiene que atravesar otra membrana, que es la del eritrocito, para meterse en el eritrocito, en la hemoglobina. O sea que, pero esa pared, a pesar de que son varias capas, es muy delgada y se sabe que mide más o menos unas 4 micras.
¿vale? Como máximo de grosor. Es muy pequeño. Bueno, ¿qué más habría que decir aquí? Bueno, pues que simultáneamente el oxígeno va en una dirección y el CO2 en la otra, pero no se cruzan, no se chocan, ¿no? Este movimiento de gases se da por presiones también, por diferencia de presión, y esa diferencia de presión está dada por diferencia de concentración. ¿Ya? Pero entonces hablamos de presión alveolar y presión arterial y presión venosa. ¿Ya? De oxígeno, por ejemplo, presión arterial de oxígeno, presión alveolar de oxígeno, presión venosa de CO2, etc. Entonces, ahí se ven las capas, ¿no? Este es el epitelio alveolar, esta es la membrana basal, este es el endotelio vascular y aquí estaría el epitelio del eritrocito. Bueno, la membrana celular del eritrocito. Bueno, entonces decíamos una función doble porque por una parte estamos eliminando un desecho, una función como la del riñón, eliminar un desecho, pero también estamos nutriendo, una función de nutrición que es la del oxígeno. Estamos adquiriendo oxígeno, o sea, como una función nutricional, pero también estamos evacuando CO2, que es una función de excreción de CO2. Bueno, y aquí están un poco las presiones que se dan a nivel alveolar. Esas presiones son las siguientes. ¿Vale? En el alvéolo, que sería lo que está aquí arriba, tenemos una presión de oxígeno, PO2, presión de oxígeno, de 104, en promedio 100 milímetros de mercurio. Claro, en la atmósfera esa presión puede ser 110, 105, etc. Y en el alvéolo, cuando llega al alvéolo puede disminuir un poquito a 104 más o menos, pero en general más o menos es 100. La presión de oxígeno en el alvéolo. En tanto que la presión de oxígeno en la parte arterial del capilar, fíjense, es 40. Entonces, estamos diciendo entonces que hay una diferencia de presión. Si hay 104 a un lado y 40 al otro, pues va a tender a igualarse, ¿no? Eso se llama difusión simple. Ustedes ya lo han visto, ¿no? Entonces, la difusión simple hace que donde esté más concentrado irá donde esté menos concentrado, o donde haya más presión a donde haya menos presión. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se igualen las presiones. Y es lo que tenemos acá. Vea, presión de oxígeno en la parte venosa del capilar, 104. Se igualaron. Entonces, hasta ahí se difunde, cuando se igualan las presiones. Y simultáneamente le pasa lo mismo al CO2. En la parte arterial del capilar, el CO2 viene en 45 milímetros de mercurio y en el alvéolo está en 40. Entonces hay una diferencia de presión. Como 45 es más que 40, entonces el CO2 tiende a irse hacia el alvéolo, o sea, atravesar esas membranas y llegar hacia el alvéolo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se igualen, ¿no? Aquí está 40 y aquí también está 40 y ya se igualaron. Entonces, simultáneamente se está dando una difusión simple del oxígeno en un sentido y del CO2 en el otro sentido. Y eso es lo que llamamos respiración externa. Se llama externa porque se da en los pulmones. La respiración interna es la que se da a nivel de los tejidos. En los tejidos vuelve a pasar algo tanto igual. Hay una diferencia de presión entre la sangre y los tejidos. Desde el oxígeno tiene que pasar a los tejidos y el CO2 desde los tejidos hacia la sangre. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, si es difusión simple, no necesita energía. Se da por gradiente de presión en este caso, que obedece a una concentración, por supuesto, pero es un gradiente de presión. Bien. Entonces, aquí está lo mismo. Es una diapositiva que recalca lo anterior. Tenemos los alvéolos, es una representación de los alvéolos. Aquí está 102, decimos que más o menos en promedio 100. La presión de CO2 es 40. En la parte arterial del capilar es 40. No, pero es que esta es la de oxígeno. La de CO2, 46 con relación a 40, pues el CO2 tiende a ir hacia el alvéolo, y 102 con relación a 40, pues tiende a ir el oxígeno hacia los capilares. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se igualan, se han igualadas. Es lo mismo, ¿no? La misma. Fíjense que la presión de oxígeno en la atmósfera hasta 150, pero cuando ya llega aquí al alvéolo disminuye. ¿Por qué disminuye? Bueno, porque se está mezclando con otros gases.
Los gases de entrada se mezclan un poco con los de salida y entonces disminuye la presión de oxígeno. Bueno, lo de arriba es lo que acabamos de ver, o sea, lo que ocurre en los pulmones. Lo de abajo es lo que ocurre en los tejidos, que se llama respiración interna. Entonces fíjense que aquí está en el alveolo 100 la de oxígeno y 40 la de capilar. Entonces, como es mayor 100 a 40, entonces el oxígeno pasa a los capilares y va por la sangre, llega al corazón, del corazón va a los tejidos, la circulación sistémica, y llega a los tejidos. Tiene 100 la sangre y 40 los tejidos. Entonces tiende a salir hacia los tejidos, el oxígeno. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se iguala. Entonces 40, 40. O sea que ahí perdió oxígeno la sangre. Esa sangre desoxigenada es la que vuelve a los pulmones a repetir el ciclo. Lo mismo pasa con el CO2. El CO2, cuando estamos en los pulmones, está en 40 frente a 46 del capilar. Entonces el CO2 tiende a salir hasta que se igualan las presiones, queda en 40. Así es como llega a los tejidos, y los tejidos, debido al metabolismo, se genera CO2, de tal manera que 46 es más que 40, así que pasa a la sangre, ¿cierto? Se igualaron las presiones y ahí vuelve a los pulmones para eliminar ese CO2. O sea que es un ciclo, ¿no? Por eso está en círculos. Es un ciclo. El ciclo del oxígeno y el ciclo de CO2 se dan simultáneamente. Entonces, esto es bien interesante porque aparte de esas diferencias de presiones, que estamos diciendo que no se gasta energía porque funciona con difusión simple, aparte hay otras características que favorecen este proceso. Y es bueno que Dinae lo sepa. La hemoglobina, que es la que carga el oxígeno y la que carga el CO2, la hemoglobina es una proteína que está dentro de los eritrocitos. La hemoglobina funciona diferente dependiendo de donde esté. O sea, la hemoglobina aquí capta oxígeno y aquí suelta oxígeno. Entonces se comporta opuesto. Entonces tiene que ver con algo que se llama la capacidad, o más que capacidad, es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces hay mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en los pulmones. O sea que atrapa más oxígeno porque tiene mayor afinidad de la hemoglobina. Y en los tejidos pierde afinidad, entonces suelta el oxígeno. Entonces, dependiendo de dónde esté la hemoglobina, atrapa oxígeno o suelta oxígeno. Ya vamos a hablar un poco de eso, de cómo la hemoglobina se comporta y qué es lo que hace que se comporte diferente. Bueno, no vamos a entrar en detalles de esta parte porque ustedes ya lo vieron en física, en biofísica. Pero fíjense que el flujo de un gas, en este caso, a través de las membranas, se da, en el numerador está todo lo que es proporcional, ¿no? O diríamos directamente proporcional. Y en el denominador es lo que es inversamente proporcional. ¿Qué es E? El espesor de la membrana. Entre más gruesa la membrana, se dificulta ese paso a través de la membrana. Pero se favorece por el área expuesta, es decir, que entre más área expuesta, entre más superficie alveolar, mayor difusión. El coeficiente de difusión del gas. Ahora vamos a ver un poco eso. El coeficiente de difusión de un gas tiene que ver con la solubilidad de ese gas. Decíamos, la capacidad del gas de disolverse en un líquido que es la sangre. Y el GP, que dice que el gradiente de presiones parciales. Es decir, entre más diferencia de presiones haya, más fácil se da la difusión. Y recuerden, el oxígeno, la diferencia es de 100 a 40. O sea que se da muy fácil. Ahora, el CO2 se da más fácil, pero la diferencia de presiones es menos. Es de 46 a 40. ¿Cómo es que se da más fácil el CO2? Por el coeficiente de difusión del gas, por la solubilidad del CO2, que es 20 veces mayor que la del oxígeno. Entonces, eso es lo que está aquí, ¿no? La solubilidad y la densidad tienen que ver con ese coeficiente de difusión. La difusión del CO2 es 20 veces más rápida que la del oxígeno. Por eso la diferencia de gradientes no necesita ser tan alta, de 46 a 40 del CO2.
En cambio, el oxígeno, como es 20 veces menor, tiene que ser muy grande la diferencia, de 100 a 40. Esa es la razón de por qué esas diferencias. Bueno, factores que afectan la ventilación, la resistencia de las vías. O sea, todo tubo ofrece una resistencia al gas, en este caso, que va por dentro de ese tubo. Porque el gas tiende a chocar con las paredes de ese tubo. Entonces, entre más diámetro tenga esas paredes, ¿cierto? Más fácil va a fluir ese gas allí. Por eso la broncodilatación favorecería la respiración. Y la broncoconstricción dificulta le pone más resistencia, mejor dicho, a la difusión del gas. La distensibilidad alveolar, por supuesto, que tiene que ver con la ventilación, ya habíamos hablado de eso en el capítulo anterior. Los surfactantes favorecen la distensibilidad y la tensión superficial entorpece esa distensibilidad. Y por supuesto, la elasticidad de los alveolos. Los alveolos tienen que ser elásticos. Y si ha pasado una neumonía y hay tejido fibroso allí, pues va a disminuir esa elasticidad alveolar. Entonces entramos en un tema que yo les había hablado la clase pasada, algo por encimita, y era la relación ventilación-perfusión. Ventilación, decíamos, es la llegada de aire desde el exterior a los alveolos. Eso se llama ventilación. Y perfusión es lo mismo que irrigación, o sea, que haya sangre en esos capilares que están rodeando a los alveolos. Es un cociente, o sea, las dos características, ventilación y perfusión, son importantísimas para que haya un intercambio gaseoso adecuado. Entonces tienen que estar las dos. Cuando se afecta una o se afecta la otra, disminuye ese intercambio gaseoso. Así que lo ideal, como dice acá, exacto, lo ideal, como dice acá, ¿cierto?, es que haya una ventilación uniforme y que haya un flujo sanguíneo uniforme. ¿Para qué? Digamos que este fuera las vías respiratorias, que son los alvéolos, y esto que está en azul sería la irrigación, la perfusión sanguínea. Y ustedes ven entonces que el aire entra y sale fácilmente y también se intercambia a nivel de las paredes alveolares de forma ideal. ¿Ya? Pero no siempre es así. Inclusive se afecta fisiológicamente. No siempre es así. ¿Cómo sale la sangre? ¿Cómo entra la sangre y cómo sale la sangre? La sangre entra desoxigenada, 100% no, pero digamos que toda la sangre, todas las moléculas que componen la sangre están desoxigenadas, y las que salen, todas las moléculas salen oxigenadas. ¿Vale? O sea que es toda la sangre la que se oxigena. Eso es lo ideal. Ahora, veamos posibles alteraciones. ¿Qué pasó aquí? Tenemos un alveolo que no funciona. ¿Vale? Este alveolo. El otro compensa, porque hay una broncodilatación acá, pero que las flechas son más gorditas que las anteriores, de tal manera que este aire que debía pasar a otro alveolo está pasando a uno solo, o sea que el flujo de aire aumenta aquí. Y por supuesto, el intercambio en este alveolo es ideal, por eso la sangre que sale de este alveolo es 100% oxigenada. Pero la sangre que pasó por este otro alveolo que no funciona, no es oxigenada. De tal manera que el resultado final es que parte de la sangre está oxigenada y otra parte no está oxigenada. ¿Vale? La cantidad de sangre es la misma, la que entró y la que salió. Pero una parte está oxigenada y otra parte no está oxigenada. A esa característica en la que la ventilación es la que no se da de forma adecuada, se le llama shunt. Aquí es absoluto porque está cerrado totalmente ese alveolo. Podría simplemente estar restringido, o sea, permitir parcialmente el intercambio. Entonces ahí no hablamos de absoluto, sino un shunt. Entonces cuando hablamos de shunt, estamos hablando de que hay una afectación a la ventilación. O sea, la ventilación no se da bien. Y por tanto la sangre, aunque sale completa, no sale totalmente oxigenada. ¿Vale? Ajá. 10:30. Pero ahora terminé 7:30. No lo dejarlo cortado. Terminemos este
y ya les digo. Entonces, aquí tenemos una ventilación no uniforme, fíjense, no tiene que ser absoluto. Puede ser que haya una bronquitis, unas flemas aquí, ¿vale? Un patrón, decíamos, obstructivo, por ejemplo. Y el alvéolo entonces recibe menos aire y el otro alvéolo recibe más aire. Entonces, la sangre que sale del alvéolo bien ventilado sale completamente oxigenada, pero se va a mezclar con la sangre que está parcialmente oxigenada, de tal manera que la sangre, aunque sale buena cantidad de sangre, esa sangre no está completamente oxigenada. Eso se llama shunt, ya lo sabemos. En este caso no absoluto, pero es un shunt. Ahora pasemos, este es otro shunt, es lo mismo. Ahora pasemos a la otra posibilidad. Una posibilidad en donde no es el alvéolo, o sea, no es la ventilación lo que se altera, sino lo que se altera es la irrigación. Fíjense que hay unos vasos sanguíneos que están con muy buena irrigación sobre este alvéolo, pero hay unos alvéolos que reciben una muy mala irrigación. Entonces, está bien ventilado, pero mal irrigado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues lo que pueda ventilar este alvéolo va, o sea, ustedes ven que la sangre aquí está entrando sin oxígeno y aquí está saliendo bien oxigenada, pero menos cantidad de sangre, porque aquí hay menos sangre, de tal manera que lo que sale aquí es menos cantidad de sangre, aunque toda ella está bien oxigenada. A eso se le conoce como espacio muerto. Alveolar, porque ya hemos hablado de un espacio muerto de las vías, el anatómico, y aquí es espacio muerto alveolar. Entonces fíjense cómo tenemos unos alvéolos que, aunque ventilan bien, no tienen irrigación. Entonces, los que sí funcionan, pues van a irrigar, a oxigenar la sangre, toda ella, pero va a haber menos sangre. Claro, si hay menos irrigación, hay menos sangre, pero toda esa sangre está bien oxigenada. Pues resulta que esto no es patológico obligatoriamente. Podría ser patológico, de hecho en enfermedades se da, pero también ocurre fisiológicamente. ¿Por qué? Porque los pulmones no son uniformes en su irrigación y no son uniformes en su ventilación, fisiológicamente. Nosotros estamos aquí de forma bipedal.